En este ciclo de entrevistas del Instituto Nacional de Derechos Humanos a 50 años de golpe de Estado, que hemos llamado El rol de los medios de comunicación frente al negacionismo, queremos saludar a Manuel Guerrero Antequera, que está con nosotros, y compartir algunos datos de su vida, algunos datos biográficos. Él es sociólogo, es profesor asistente en bioética también y humanidades médicas de la Universidad de Chile, investigador en ética aplicada a las neurociencias de la Universidad de Uppsala en Suecia. Es integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y él mismo se denomina emprendedor de la memoria social. Es autor, entre otras obras, del libro La sociología de la masacre, que es un libro que actualmente está teniendo bastante repercusión dentro, digamos, de los círculos que están pensando sobre la violencia, especialmente en este momento de nuestra historia. Bienvenido, Manuel. Hola, mucho gusto. Bueno, te queremos agradecer que estés con nosotros, que hayas aceptado esta conversación, esta primera conversación en este ciclo, en que también recordamos, digamos, y repetimos que tiene mucho sentido porque es un ciclo que se relaciona con el rol del negacionismo, ¿cierto?, de los medios de comunicación en el negacionismo, pero también el aporte que pueden tener los medios de comunicación para combatir el negacionismo. Entonces queremos preguntarte, de acuerdo a lo que a tu vivencia, digamos, a tus estudios también y al último libro que escribiste, ¿qué cambios observas en el relato social sobre la violencia de Estado en Chile y en la violación de los derechos humanos? Si en las últimas décadas tú observas algún cambio sobre esta construcción social, digamos, de discurso que se va generando sobre esta violación de los derechos humanos, especialmente en la dictadura. Sí, han habido cambios. Si es que nosotros tomamos en consideración como una historia un poquitito más larga de las distintas décadas en que se ha conmemorado al golpe de 1973, un primer hito fue en 1983, en plena época de la dictadura, cuando la sociedad toma conciencia de que tiene la fuerza para salir. Vence el miedo, se organiza, reaparecen distintos partidos de oposición, organizaciones sociales muy potentes como las federaciones sindicales, y sale la sociedad chilena a protestar para recuperar la democracia. Ahí tenemos como un primer hito. Un segundo, el año 93, ya estamos en los primeros años de reconquistada la democracia, en el inicio de la transición, y ahí a los 20 años del golpe es cuando sale el informe sobre detenidos desaparecidos ejecutados políticos, el informe RETIC. La sociedad toma conciencia y recuerda la violencia desde el punto de vista de los perpetradores con resultado de muerte o desaparición. El año 2003 la sociedad toma conciencia a propósito de la práctica de la tortura, sale el informe Vale. Entonces se extiende la noción de violación de los derechos humanos a través de este informe oficial sobre esta práctica que fue la más frecuente durante la dictadura. Comparamos 3.200 y tantos muertos y detenidos desaparecidos del informe RETIC. El informe Vale ya constata más de 38.000 casos de tortura, es decir, una práctica extendida. A los 40 años del golpe, la sociedad asume de que se trató de un golpe cívico-militar, es decir, se amplía la noción del perpetrador ya no solo a las ramas y a la oficialidad de la Fuerza Armada y de orden, sino también a quienes colaboraron fundamentalmente al mundo empresarial para que la violación de los derechos humanos se hicieran posible. La pregunta es ahora, a los 50 años, el 2023, ¿qué es lo nuevo que trae la sociedad? Y ahí el cambio que uno ha podido apreciar es que surgen por una parte discursos que niegan lo ocurrido o incluso lo reivindican, y ahí entramos al tema del negacionismo, el revisionismo, y esto muy de la mano con la irrupción electoral también de circuitos de políticos y sensibilidades más populistas, ultra conservadores y autoritarias, que hay un renacer a nivel global y en Chile en particular. Pero también hay distintas búsquedas por parte de movimientos sociales para poner atención, por ejemplo, en la dimensión de la violación de derechos humanos que tiene que ver con los niños y niñas. Entonces se publican investigaciones al respecto, con la adopción ilegal de decenas de miles de niños durante la dictadura. También la violencia que implicó una especificidad en el caso de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las mujeres, las distintas prácticas, por ejemplo, de tortura y la violencia que hubo ahí. Hay una mirada también hacia la ruralidad distinta, qué pasó en los pequeños poblados. Y mi propia investigación, el libro Sociología de la Masacre, abre la atención más allá de la figura del perpetrador y la víctima hacia el testigo, hacia la población. Más allá de lo cívico-militar del golpe, sino de qué manera la población no hicimos parte de la dinámica de la violencia, por ejemplo, mediante la dinámica y la mecánica de la denuncia, de la colaboración. Pero también ahí el rol, por ejemplo, que le ocupo a la Vicaría de la Solidaridad, al Comité PROPA, a la prensa independiente de investigación, para monitorear esta violencia. Entonces yo creo que han habido cambios, algo preocupante este discurso negacionista, revisionista, y algo que habría que celebrar es que se está abriendo la mirada hacia lo que fue la violencia durante los 7 años, especialmente el golpe del 11 de septiembre, hacia nuevas subjetividades, nuevos actores que no estaban tan considerados en los distintos informes.
Gracias, Manuel. Bueno, tú señalas, digamos, estas como dos polos, ¿no? Por una parte, el mayor conocimiento, también la ampliación de la idea de la afectación de la violación de los derechos humanos en dictadura, no solamente una parte de la población, sino al país, ¿no? Como esta idea de la afectación, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales, que no está tan abordada aún en la historia o en los estudios. De todas formas, quería preguntarte, a propósito de este renacer un poco de los negacionismos, eh, ¿por qué crees tú que es posible que haya personas que no son violentas en su vida o comunidades que no son violentas en su vida, pero hoy día se sienten atraídas o están adhiriendo a estos discursos negacionistas? Algo que parece bastante preocupante porque además los de medios de comunicación también son responsables un poco de generar un efecto de eco, ¿no? De todos estos discursos. ¿Por qué crees que estos discursos están calando en cierta parte de la población que quizás antes no estaban o quizás antes no eran reconocidos, digamos? De alguna forma no se había reconocido que uno efectivamente tenía esta idea sobre la violación de los derechos humanos. En general yo encuentro positivo que haya una pluralidad de memorias en torno a lo que fue el golpe del 73 y la propia dictadura militar. Estamos en una sociedad con distintas posiciones y es bueno que esas posiciones se expresen. Por ejemplo, que hayan distintas miradas respecto a las causas que dieron origen al golpe, que hayan distintas miradas respecto al rol de la junta militar, al rol de la sociedad civil, al rol de los partidos políticos, a distintas personalidades, al rol del interpretaciones. A mí eso me parece un valor y que cada vez esto se vaya diversificando y ojalá surjan, emerjan las memorias más de terreno también, qué pasó en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los lugares de vida, y ahí los distintos posicionamientos que nos tocó a distintas personas que quedamos en este contexto atravesado por la violencia, en distintos roles, incluso fluctuantes. Eso me parece positivo. Lo preocupante es que es distinto que surjan distintas memorias con distintas interpretaciones a que haya una negación respecto de lo ocurrido, cuando ya esto está hiper documentado y la condena moral y el ámbito jurídico a nivel de la justicia está más que acreditado que aquí hubo violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos respecto de grupos muy específicos, respecto a los cuales, por ejemplo, entre el 74 y el 77 se le aplicaron prácticas de exterminio, genocida, contra grupos políticos de los partidos de la Unión Popular, más el MIR, de parte de la DINA en forma muy dura y el Comando Conjunto, todo eso está acreditado. Eso es algo que no debiera ser sujeto de interpretación. Sí, cómo se dieron los hechos, sí, el papel que jugaron distintos actores, pero no, por un lado, los hechos mismos y por otro lado, la condena respecto de ellos. Este discurso revisionista y negacionista que ha ido surgiendo y que sí ha encontrado eco en algunos medios masivos de comunicación, creo que en parte se debe a que hay deuda en estos 30 y tantos años de postdictadura respecto a las 5 pilares de la justicia transicional, es decir, avanzar en acreditar la verdad. Ahí cumplió un rol muy importante estos informes sobre prisión política, torturas, ejecutados y detenidos desaparecidos, pero ha faltado ampliar ahí la mirada respecto a otros actores y a la propia población. Entonces, no, tenemos avance en verdad, pero han sido insuficientes para tomar conciencia a tiempo respecto al rol y cómo tenemos que tener ciertas líneas rojas a propósito de la democracia. Respecto al segundo pilar, que tiene que ver con la investigación jurídica y la justicia, ahí también hay avances, pero insuficientes. Del conjunto de casos, de los miles de casos de violación a los derechos humanos que hubo, son muy pocas las condenas y especialmente en el ámbito de carabineros, por ejemplo, hay una ausencia muy, muy grande de una revisión como institución respecto a su propia doctrina, a su entrenamiento, a cómo enfrenta el orden público, que es un valor, y mantener la seguridad, pero con una forma respetuosa a los protocolos locales e internacionales en derechos humanos. Entonces hay insuficiencia y ahí el tema de la impunidad juega un papel también que habilita al negacionismo. El tercer pilar que tiene que ver con la reparación ha habido en el caso de salud mental, por ejemplo, el programa PRICE, hay unas pensiones bastante reducidas, pero hay una señal de parte del Estado. Sin embargo, desconocemos completamente qué ocurre del lado de quienes perpetraron la violencia. ¿Cómo está su salud mental? ¿Cuáles son los programas que se hacen cargo de ello? Estamos hablando de miles de personas que participaron en esta producción social de la violencia y con roles con más de 1.000 centros de tortura a lo largo del país. ¿Qué pasa con ellos? Ahí hay insuficiencias también respecto a ese tipo de reparación. ¿Qué pasa en sus círculos familiares? ¿Qué pasa cuando ellos se hacen cargo de la seguridad en un supermercado? Cuando son los choferes de buses colectivos para niños? En fin, es decir, ahí también tenemos insuficiencia. En el plano de la memoria se ha avanzado en memoria simbólica en ciertos sitios, a pesar que faltan leyes de mantención de ellos, pero es una memoria también sesgada, hay cierto guión de la transición y necesitamos hablar de estas cosas de forma mucho más abierta, nombrar a la dictadura como dictadura, a los perpetradores como perpetradores. Los juicios son por sumario en Chile, a diferencia de Argentina, entonces no conocemos quiénes son. Todas estas son señales que finalmente van minando el quinto pilar y el de no repetición. Vimos un cambio en el comportamiento del ejército, por ejemplo, durante el estallido social,
que le dijo el presidente Piñera en vivo y en directo a todo el país: presidente, yo no estoy en guerra con nadie. Y eso es muy, muy bien. Ahí vemos un cambio. Ahí ha servido seguramente que hayan juicios, que hayan organismos como el INDH y otros que están velando para que quienes detentan el monopolio legítimo de la violencia en sociedad la ejerzan de una manera responsable, y sino que hayan condenas, castigos. Pero no fue así con Carabineros, sobre el cual hay muchos, muchos casos de denuncia, informes internacionales que piden que haya una reestructuración importante. Entonces, creo que el conjunto de estas medidas, si lo analizamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la justicia transicional, ahí las deudas que hay en cada una de ellas dan pie para que, cruzado con otros fenómenos más propios de la actualidad que tienen que ver con una migración muy fuerte, pero desregulada, lamentablemente, donde un Estado no se hace cargo de quienes recibe, y eso redunda en una situación de vida muy, muy, muy compleja para estas comunidades, sin que haya una integración positiva de ella. Muchas veces, por ejemplo, estoy pensando en el norte de Chile y en otras partes, hay un problema de seguridad con el surgimiento del narcotráfico, con un poder de fuego muy fuerte, muy grande. Es decir, hay temáticas nuevas frente a una inseguridad muy grande también de la sociedad desde el punto de vista económico post-pandemia, que llevan a que, en conjunto con deuda en materia de justicia transicional y nuevos fenómenos donde hay cierta ausencia del Estado a nivel de políticas públicas en los territorios, esto allana el terreno para que discursos más populistas y autoritarios, que reactivan traumas, reactivan temores, que cambian un poco la figura hoy día del inmigrante, pero también hay como cierto estereotipo en torno a la amenaza comunista, en fin, reactivan, y eso permite entonces que haya adhesión de cierta parte de la población frente a la poca circulación de otras miradas más críticas y reflexivas sobre esto. El negacionismo, el revisionismo puede generar adhesión. Y esto es un fenómeno local, pero que también lamentablemente está ocurriendo a nivel global. O sea, esto está pasando también en España, está pasando incluso en países escandinavos como en Suecia, está pasando en la propia Alemania. Entonces, aquí la pregunta es cómo nos hacemos cargo nosotros como sociedad en marcar ciertos hitos civilizatorios, que es la democracia, el respeto restricto a los derechos humanos, el lugar de la Fuerza Armada en esto, la propia justicia, los medios de comunicación, cómo transmitimos y hacemos circular estas temáticas, que la sociedad sienta que es de todos y todas, y que en ellos se juega nuestra propia convivencia. Manuel, y bueno, en este escenario, ¿no? En que hay múltiples también problemáticas, como decías tú, de derechos humanos, nuevas problemáticas o actualización de problemáticas antiguas, ¿no? Como este rechazo a lo diferente, a la migración en algunas partes de la población. Quería volver un poquito atrás y preguntarte a propósito del negacionismo, ¿no? Porque tú señalas que interpretar o tener un punto de vista de lo que pasó, por ejemplo, para el golpe de Estado o en dictadura, es legítimo, ¿no? Poder interpretarlo y también poder explicarlo. Y después también hablaste de negar, ¿no? ¿Qué sería para ti negar qué ejemplos podemos darle a las personas que están en este momento viendo esta conversación? ¿Qué es negar para ti? Claro, ahí hay una distinción importante que hacer, porque aquí es donde se ponen en juego libertad y derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, en democracia, por ejemplo, el de la libertad de expresión. La libertad de expresión implica que nosotros tenemos, además de libertad de conciencia, libertad de religión, de culto, libertad de organización, libertad de prensa. Se conjugan una serie de elementos en torno a este derecho fundamental, a que nosotros somos libres de opinar en la sociedad, tener nuestros puntos de vista, y que el Estado no imponga el suyo respecto de convicciones, por ejemplo, personales. Sin embargo, ese choca con el negacionismo en el caso cuando ya no se trata solamente de tener una opinión respecto a un evento histórico, una interpretación, memorias diferentes, e incluso posiciones políticas distintas que son propias y legítimas dentro de una democracia, sino que el negacionismo es cuando se niegan ciertos hechos que ya están acreditados, incluso desde el punto de vista de las verdades jurídicas, de parte de las investigaciones, respecto a los informes oficiales con los sobrevivientes, y se dice: no, acá no, esa violación de derechos humanos no ocurrieron, este es un invento. Y con eso retrocedemos en el tiempo, y eso es lo delicado, que cuando se perpetraban estas violaciones de los derechos humanos, los perpetradores echaban a correr mentiras, por ejemplo, a través de la prensa, de que eran montajes, de que eran opositores que se mataban entre ellos, de que no habían tales detenidos desaparecidos, sino que eran personas que habían dejado el hogar porque estaban con un amante, de que no eran blancas palomas, y se empieza a relativizar una violencia que es desde el Estado, y eso implica la violación a los derechos humanos, que no debiera haber ocurrido, que no tiene que volver a ocurrir. En eso se juega la democracia y se niega ese hecho. Ahí eso tiene varias componentes. Por un lado, es negar la propia historia, y si negamos la historia, ahí estamos negando la posibilidad del presente de revisarse, reflexionarse y corregir todavía que hay que corregir, y asegurar la no repetición. En esa negación, que es distinto a una interpretación distinta, a opiniones legítimas, en la negación a la violación de derechos humanos se juega nuestro propio presente democrático, porque caemos en la misma lógica de los perpetradores en su momento. Es negar lo que ocurrió siendo que ocurrió, y eso allana el camino para que esos hechos vuelvan a ocurrir. Esa es la preocupación fundamental, y ahí hay una diferencia.
El discurso negacionista también implica de que se expulsa a determinada población de la comunidad moral de iguales. Como que, por un lado, se niegan los hechos y ya cuando no se les puede negar se dice, bueno, se lo merecían, o faltaba más gente que mataran. Eso no corresponde en democracia, no corresponde en un Estado de Derecho. Cuando hay alguien que opina distinto, tiene un foro para establecerlo. Hay partidos políticos que representan distinta ideología y elegir una democracia representativa que su voz se escuche, esa diversidad en el Congreso, en los medios de comunicación. Hay mecanismos jurídicos por si hay alguien que considera que otra persona cometió un delito, bueno, se le lleva a un Estado de Derecho para que tribunales independientes investiguen y se sancionen. Tenemos distintos mecanismos democráticos para resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Cuando yo niego la violación de los derechos humanos o incluso la celebro y digo que se debiera haber ahondado aún más, no solamente no estoy garantizando una repetición, sino que estoy volviendo a cometer ahora en el plano simbólico el mismo crimen. Entonces el negacionismo de alguna manera forma parte de una cadena de las propias violaciones de los derechos humanos. Eso es lo delicado. Primero, las prácticas genocidas practican el genocidio respecto a los cuerpos. Se toman cuerpos, se les tortura, se les aparta, se les detiene, se les esconde, se les hace desaparecer, se les quema, se les degüella. O sea, una serie de técnicas y prácticas horrorosas donde agentes del Estado cometieron esto. Y en el caso chileno, fundamentalmente respecto a población civil que no estaba en condiciones de defenderse. Es decir, que una población que estaba neutralizada. Por eso hablamos de terrorismo de Estado. Primero se hace respecto de los cuerpos y luego le sigue un momento al genocidio que es un genocidio en el orden simbólico. Es decir, negar ese hecho es continuar ese mismo crimen. Y por eso es que esto debe alertar mucho, mucho a la sociedad. Ahí ya no estamos chocando con la libertad de expresión, sino que ahí ya se está cometiendo la continuación de una violación. Y eso da pie para discursos de odio y a quienes se les ha fijado en ese rol de que son una alteridad negativa a la cual estaba bien eliminarla y hoy día también habría que repetir ese acto, estamos en la primera fase entonces de algo que se puede desencadenar en una práctica genocida nuevamente. Es decir, los gidios, los exterminios no ocurren de la noche a la mañana, sino que son una dinámica que va escalando. Y el primer momento es negarle la humanidad al otro, negarle su alteridad, negarle su posibilidad de ser diverso y asumirlo como una amenaza para la sociedad que luego la sociedad tiene que defenderse, eliminándolo, exterminándolo. Y eso siempre parte en el orden de las palabras, siempre parte en el orden de las ideas, en el orden de lo que decimos, en el orden de expulsar a esa comunidad. Entonces, frente a estos discursos negacionistas, que es distinto a tener distintas interpretaciones legítimas de lo ocurrido, incluso posicionamiento, pero es distinto negar, es distinto incluso celebrar, porque ahí estamos en el primer eslabón de lo que más tarde puede desencadenar en la repetición de los hechos. Y frente a eso, la democracia tiene que defenderse y ahí ya sí hay ciertos límites a la libertad de expresión. Las personas son respetables, pero no necesariamente todas las opiniones son respetables. Las opiniones que los posicionamientos que incitan a la violación de los derechos humanos, que merecen que la propia democracia las delimite, las indique, las sancione y que no las acepte. Ahí hay un límite al propio ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, Manuel, a propósito también de lo que dices, ¿no? De este negacionismo y el negar al otro también en el discurso simbólico, en lo público, en realidad, estamos haciendo este ciclo de entrevistas precisamente porque estamos a 48 años del titular Exterminados como ratones. Es un titular que se ha estudiado en las escuelas de periodismo, pero que también muchas personas lo recuerdan, ¿no? En esta idea del deshumanizar, el quitar de humanidad a las personas que estaban siendo en ese momento precisamente torturada, asesinada, desaparecida, y todo lo que tú mencionaste en tu respuesta. Me parece importante también que a propósito de eso y a propósito de este rol de los medios de comunicación en el discurso público, pudieses, ya como último momento de esta entrevista, compartir con nosotros alguna idea, alguna recomendación para poder fortalecer el respeto a los derechos humanos y la democracia en el discurso público, que es tan importante, ¿no? Tenemos una verdad jurídica que tampoco es completa, porque faltan muchos casos, muchísimos casos por esclarecer. Hay muchas personas que no han aparecido, como tú decías, hay muchas historias que no se han conocido aún a 50 años de golpe de Estado, pero también hay una especie de reparación simbólica que es importante implementar, ¿no? Luego de que se construyó todo este discurso público, sobre todo en los medios de comunicación en dictadura. ¿Qué crees tú que podríamos hacer o qué estrategias se podrían lograr para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la democracia en el discurso público y también un poco enfrentarnos a este riesgo del negacionismo y de la repetición de estos hechos en nuestro país? Ahí me parece que es muy importante la historización de los procesos, en el sentido de conectarnos con la memoria de lo que ocurrió.
Por una parte, esos 17 años de dictadura que implican distintos tipos de violencia y una muy fundamental que es la del Estado contra la propia sociedad, eh, en buena medida esa violación masiva de los derechos humanos, especialmente la violencia selectiva, que a la cual corresponde ese titular de exterminados como ratones, es permitida y es santificada y es naturalizada con cierto rol que jugaron los grandes medios de comunicación de la época. Es decir, ese titular no es para los agentes que estaban cometiendo la violación de los derechos humanos, sino que es para la población. La población se informa a través de los medios de comunicación y hay una pedagogía del terror en ese titular donde se vuelve aceptable decir de parte del medio de comunicación responsable y masivo de que voy a tratar a cierta parte de la población como ratones y que son exterminables. O sea, esa es una pedagogía del terror. Ahí se está habilitando nuevos exterminios en el plano simbólico en forma simultánea que se le estaba exterminando a nivel de los cuerpos. Ahí hay un rol muy, muy, muy importante y es por eso que hablo que aquí la población jugamos un rol también y los medios de comunicación forman parte de la población. No es el perpetrador que en ese momento está exterminando, pero es parte de la población que la está avalando, la está usando y ahí además una política claramente de Estado de intervenir los medios de comunicación. Entonces, historizar eso para asumir esa responsabilidad de que lo uno no es posible sin lo otro. Ya no es posible estas violaciones masivas sistemáticas si no hay un rol también en ello de la propia población y en parte de ello de los medios de comunicación. Pero también conectarse con esa memoria de los 7 años es conectarse también con una memoria de medios de comunicación alternativos que fueron generando opinión crítica respecto de esto. Y es gracias a la agrupación de fotógrafos independientes, a la revista Análisis, Cauce, APSI, Hoy, etcétera, y seguramente muchos medios de comunicación de organizaciones sociales, los propios reportes de la Vicaría de la Solidaridad, en fin, ahí también hay periodistas, fotógrafos, gráficos, en fin, que estaban realizando una labor, y gracias a esta labor es que en Chile los números también, terribles todos, pero tienden a la baja respecto a otros procesos. En Chile los medios de comunicación alternativos y que fueron disidentes, reflexivos, críticos, permitieron poner un ojo a la violencia y esa violencia de esa manera se moduló. Entonces nosotros como población somos responsables tanto cuando naturalizamos los mensajes, pero también cuando los resistimos. Entonces, creo que si es que uno se conecta con esa historización del proceso y la memoria, por ejemplo, poniendo el caso de los medios de comunicación y el discurso público, podemos tomar conciencia del rol que nos cabe hoy día a nosotros como población, el rol que nos cabe hoy a los medios de comunicación, el rol que nos cabe hoy a quienes pueden echar a andar medios de comunicación en su circuito, en su federación, en su sindicato, es decir, no todo también viene a los grandes medios. Y ahí podemos cumplir un rol para naturalizar esta violencia que se inicia en lo simbólico a través del negacionismo, o podemos cumplir un rol para ponerla en debate, para ponerla en crítica, para que florezca la pluralidad de miradas, pero una condena unánime a lo ocurrido, y poner también el ojo respecto a las violencias del presente. Porque a la medida que la población se hace parte de esta mirada más crítica, reflexiva sobre la violencia, se hace consciente de su propio rol. Entonces, creo que se trata de mirar titulares como este, exterminados como ratones, y al mismo tiempo mostrar la diversidad de otras miradas que hubo de radios internacionales que fueron solidarias, que indicaron, mostrar que tenemos herramientas, que no estamos condenados solamente a adherir a la violencia, sino que también podemos tomar un rol distinto, crítico, reflexivo, propositivo y afirmativo de otra forma, por ejemplo, de relacionarlo con la diferencia, hoy con la migración, la diversidad, la pluralidad de voces. Tenemos maneras distintas de gestionar estos mismos riesgos, estos mismos conflictos presentes, podemos manejarlo de manera distinta que esos discursos que tratan de volver a instalar la violencia como el canon. Esto hay que desarmarlo, pero con prácticas afirmativas. Es decir, tenemos que generar medios distintos, tenemos que generar circulación de discursos y sensibilidades diferentes. Cuando se retira un actor, que es lo que pasaba muchas veces, hay otro que viene a ocupar su lugar. Hoy día en muchos territorios se retiró el Estado con muchas políticas públicas y entró el narco muy, muy fuerte. Eso como un ejemplo. En forma análoga ocurre también en el espacio público. Si el espacio público se lo toma el discurso negacionista es porque hay otros que se han retirado. También tienen que entrar y tenemos que entonces echar a andar esto, circular otros tipos de ideas para que sea un espacio donde recuperemos una democracia mucho más activa, sólida, sana, sana y robusta. Es la única medida que tenemos en democracia para hacer frente a esto. Es con más democracia. Muchas gracias, Manuel. Entonces, de alguna forma también el llamado es hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo como comunidades, como profesionales y todas las personas que trabajan y que levantan, como dices tú, medios que no necesariamente son periodistas, sino que son personas preocupadas por su comunidad y que quieren entrar a este espacio, ¿no? de la diversidad de voces, que es el pluralismo, que en realidad son muchas voces hablando de diferentes temas, ¿no? En todos los niveles que tú mencionabas.
Te queremos agradecer, Manuel, por esta entrevista. También contarle a quienes nos están viendo, que nos están escuchando, que también tenemos una conversación con Juan Cristóbal Peña, que habla precisamente del rol de los medios de comunicación, ¿no?, en la resistencia durante la época de la dictadura. Así que muchas gracias, Manuel, y esperamos que todas las personas que se conectaron con nosotros hoy día puedan hacer esta reflexión y profundizar sobre las interesantes ideas que tú expusiste hoy. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito con el ciclo. Gracias.